Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de chocolate con tan solo 3 ingredientes que se hace de manera muy fácil, rápida y además queda buenísima. Esta tarta es genial ya que no tiene ni azúcar ni gluten y es apta para dietas keto. Queda con una textura increíble, súper ligera y parecida a la de una mousse de chocolate. Así que si queréis prepararla tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a preparar es el molde que usaremos para hacer la tarta. En mi caso he elegido este circular desmontable que mide 18 centímetros de diámetro, al que le voy a poner en todas sus paredes papel para hornear para que después sea más fácil de desmoldar. A continuación vamos a derretir 200 gramos de chocolate sin azúcar. En mi caso estoy utilizando chocolate negro, pero también podéis utilizar chocolate con leche. Y para que sea más fácil de derretir lo voy a trocear. En mi caso lo voy a derretir en el microondas a máxima potencia a intervalos de 30 segundos, aunque también lo podéis hacer al baño María. Entre cada intervalo sacamos el chocolate del microondas, lo movemos un poquito y de nuevo para adentro. En mi caso, después de 4 intervalos de 30 segundos, como podéis ver, el chocolate ya está totalmente líquido, así que lo reservamos y continuamos con la receta. Ahora vamos a separar 5 huevos que sean de tamaño grande en claras y yemas, poniendo las claras en un recipiente y las yemas en otro. Comenzaremos montando las claras y para ello es muy importante que estén a temperatura ambiente porque así montarán mucho mejor. También de forma opcional le vamos a añadir un poquito de sal y ya las vamos a batir con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. También lo podéis hacer con una manual, pero ya os adelanto que os vais a llevar un buen rato. Después de aproximadamente unos 5 minutos, como podéis ver, las claras ya están totalmente montadas. Y lo sabemos porque forma unos picos, está bastante firme y si le damos la vuelta al recipiente no se cae. Así que ahora dejamos las claras por un lado y nos vamos con las yemas. Antes de añadir más ingredientes a las yemas, las vamos a batir un poquito para que estén más cremosas. Como podéis ver, no hace falta limpiar la batidora ni nada. Tiene restos de clara y no pasa absolutamente nada. Como veis, ahora las yemas tienen un color mucho más blanquecino y han espumado un poquito. Así que vamos a añadirle 250 gramos de queso crema tipo Filadelfia, que está a temperatura ambiente. Y también sería el momento de añadirle el edulcorante que más os guste, pero a mí personalmente con el que tiene el chocolate ya me vale. Y una vez que no quede ningún grumito de queso crema, vamos a añadir el chocolate derretido, que ya tiene que estar a temperatura ambiente. Lo integramos ligeramente. Y ya tan solo nos queda por añadir las claras montadas, así que vamos a poner la mitad. La integramos con ayuda de una lengua pastelera y movimientos envolventes. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra mitad. Una vez que tengamos una mezcla homogénea, ya estará lista. Fijaos, como podéis ver, ya yo tengo por aquí el molde preparado tal y como os dije al principio. Por fuera lo he cubierto con papel de aluminio, ya que esta receta se hace al baño María y como el molde es desmontable, así evitaremos que entre agua. Y para poder hacerlo al baño María, vamos a poner nuestro molde dentro de un recipiente que sea apto para horno y que tenga unos centímetros más de diámetro. Así que ya lo rellenamos. Le damos unos meneitos para repartir la mezcla bien. Ahora rellenamos el recipiente con agua caliente. Y ya se va directo al horno.
Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 170 grados centígrados o 340 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 45 minutos. Pasado el tiempo, apagamos el horno y dejamos que la tarta se temple dentro con la puerta del horno entreabierta. Después de una hora desde que apagamos el horno, sacamos la tarta y como podéis ver la superficie queda perfecta y sin ninguna grieta. Así que ahora la desmoldamos, quitamos el papel para hornear y la colocamos en un plato o base para tarta. A la hora de decorarla, a mí me gusta ponerle un poquito de chocolate rallado. Por último, cortamos un trocito y como podéis ver su textura es increíble. Tiene un montón de burbujitas de aire que hacen que esta tarta sea súper ligera y que se deshaga en nuestra boca. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós!